Shalom. Como siempre quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. A mí los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Soy el hermano Abnawala, aquí el campo Los Ángeles de la Gran Piedra de Molino. Y hoy vamos a entrar en Hechos capítulo 8 y empezando en 28. Ok, pues, y el título es Felipe y el en Eunuco etíope. Ok, vamos a entrar en este tema porque lo tocamos un poco, pues no lo tocamos un poco, pero hicimos una clase, un video el sábado sobre este tema, pero también que la salvación nomás le pertenece a Israel, ¿ok? Y los gentiles en el Nuevo Testamento y también en el Viejo Testamento dependen de los contextos, ¿ok? Porque hay dos tipos de gentiles. Gentiles naturales, que son las otras naciones, ¿ok? Y los gentiles um, que son israelitas, que adoptaron o asimilaron sus maneras o costumbres de las otras naciones. So, son israelitas que perdieron el camino, ¿ok? Y muchos gentiles o israelitas que fueron dispersos entre las otras naciones y tomaron las costumbres de las otras naciones y practicaban esas costumbres como el lenguaje griego o otros lenguajes, ¿ok? No el hebreo, ¿ok? Porque en esos tiempos también había um, latín, griego, ¿ok? Y el hebreo, pero el punto siendo que este eunuco era un eunuco de Etíope, pero era un israelita, ¿ok? Y de eso se va a tratar, porque también Cornelio fue un israelita, ¿ok? Y tal vez haga un video sobre ese tema también de, um, de Cornelio, porque, ¿cómo lo puedo decir? Contrary to Salakia, no sé cómo decir, porque contrario a la creencia popular, como esos cristianos le gusta decir que Cornelio fue un gentil natural, él fue un romano, ¿ok? Pero era un soldado de alto rango de Roma, pero su nacionalidad fue un israelita. Ok, no quiero hablar mucho, pero vamos a entrar en el punto. Este es Hechos 8 y 28. ¿Sabes qué? Puedo empezar en 20. Ok, 26, está bien. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Ok, y dice: Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. ¿Ok? So, cuando entras en Deuteronomio 16 y 16, ok, ahí vas a ver que, ¿sabes qué? Deja nomás agarrarlo, ya que estamos aquí. Ok, él fue a Jerusalén a adorar. Ok, ¿y por qué fue a Jerusalén a adorar? Vamos a ver aquí. Ok, so tenemos que entrar a la historia para entender se puede decir como un misterio, como dicen las escrituras, el misterio de los gentiles. Ok, dice: cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos tres festivales. Ok, so cada año, ok, todo hombre,
¿ok? Porque ha tenido, personas en mi familia que dicen que, la Pascua, um, esos festibles, días festivales, se tienen que hacer con tu familia. Pero hacer acuerdo de las escrituras dice todo hombre, ¿ok? Porque el hombre es el líder espiritual de su familia, ¿ok? Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar esos tres festivales: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones todos los varones tendrán que representante ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda, ¿ok? Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor su Dios, ¿ok? Eso era una ley, ¿ok? Que debería ir a Jerusalén a adorar en esos 3 días festivales, ¿ok? Todo hombre, ¿ok? So ahí es un punto. Um, y menciona Etiopía, porque cuando lees Sofonías capítulo 3, um, Sofonías dice que Israel estaba disperso. Ok, dice más allá de Etiopía. Vamos a agarrar eso también. Ok, pero deja ver. Um, Vamos a Sofonías 3 y vamos a 10. ¿Qué versículo digo? Dice. Ok, Sofonías 3 y 9, dice, el punto es en 10, pero dice, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso que vive más allá de los ríos de Etiopía vendrán a presentar sus ofrendas. ¿Ok? So el Onoco va a Jerusalén a adorar. ¿Ok? Y fue para presentar sus ofrendas. ¿Ok? So, el Onoco aquí muestra que fue del remanente de Israel en África, ok, siendo despertado, ok, lo que Sofonías dijo, ok, so, en hechos está pasando. So, él era uno de esos israelitas dispersos, ok, por las maldiciones, ok, cuando entras en Deuteronomio 28 y 64, tenemos que sacar eso porque tú sabes, hay gente que dice, no, no, no sabe lo que está diciendo, pero lo vamos a comprobar con las escrituras, ¿ok? Y Deuteronomio 28, ¿ok? Empezando de 15 para abajo, es un capítulo fundamental para esta verdad y también para comprobar que Israel fueron dispersos a los 4 rincones de la tierra, ¿ok? Por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión. Aquí dice Deuteronomio 28 y 64. Y hay varias escrituras que menciona esto, ¿ok? Pero cuando entras a la palabra disperso es de la diáspora, ¿ok? Y cuando menciona disperso, dispersión, siempre encuentras esa palabra relacionado o vinculado con la nación de Israel, ¿ok? Pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra, ¿ok? Por eso Juan en Apocalipsis 7 y 9, um, miró deja agarrarlo bien rápido, ya que estoy hablando de él, de esa escritura. Y no lo quiero, decir mal. Deuteronomio 7 y 20 dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosos que nadie podía contarla. ¿Ok? Y también las escrituras dicen que Israel es como la arena del mar. ¿Ok? Imposible para contar.
¿ok? Porque ha tenido a una Jacob, en el mundo diciéndome que nomás me sacó esta escritura y me dijo que esta escritura representa que todas las naciones pueden ser salvos. No, bro, eso no es lo que significa. Pero tú dices eso porque eso es lo que fuiste indoctrinado para decir. Y tú ni entiendes eso, ¿ok? Andas no sabiendo nada de la historia de Israel, sabiendo nada de la dispersión, ¿ok? Por eso cuando miras a... lo tenía en mi memoria, pero esa... ¿Cuál es? Oh, Santiago 1, mira lo que dice. Dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor, Yahweh Shai HaMashiach, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Shalom. ¿Ok? Porque eso en esos tiempos era conocimiento común que Israel fue disperso a los 4 rincones de la tierra. ¿Ok? Podemos agarrar, aquí ya tengo otra, primer Pedro, se me hace que es 1. Dice, yo Pedro, apóstol de Yahweh Shai HaMashiach, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Um, ok, los elegidos, man, eso está hablando de Israel. Ok, hay escrituras también para comprobar eso. Ok, Dios Padre los conoció y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Yahweh Shai HaMashiach, que Dios les concede cada vez más gracia y paz. ¿Ok? A ver cómo lo dice aquí. Mira, aquí está, mira. Deja poner esto aquí. Pero eso está, mira, bonito como lo dice aquí, mira. Dice Pedro, apóstol de Yahweh Shai HaMashiach, a los expatriados de la dispersión. Ahí está esa palabra dispersión. Porque lees esta y un fucking indio o un fucking 2 tercios va a decir, ya ves, esos no, los elegidos, ¿a dónde dice Israel? ¿Dónde dice eso? Pero mira cómo lo dice aquí. Pedro, apóstol de Yahweh Shai HaMashiach, a los expatriados de la dispersión, ¿ok? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, otra vez esa palabra dispersión ahí está ahí. Ok, enseñándote que habían israelitas dispersos en los 4 rincones de la tierra por nuestra desobediencia. Ok, fue una maldición. Ok, so vamos a regresar aquí a Hechos 8. ¿Dónde estábamos? 27. Dice, entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. ¿Ok? So podemos ir de aquí, podemos ir a Isaías 11 y 11. Mira, en ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer el regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía, ¿ok? Elam en Babilonia, Hamad y todas las tierras costeras distantes. Dice, levantará bandera, ¿ok? La Biblia en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso, ¿ok? Otra vez, ahí está la palabra, de Judá desde desde los confines de la tierra, ¿ok? So se ven ejemplos de estas profecías en los tiempos de los apóstoles, de esos días en que estamos leyendo en Hechos 8 y hoy y también hoy en día, ¿ok? Estamos continuando el trabajo de los apóstoles, ¿ok? Literalmente. So hay que regresar a Hechos 8 y 27. Dice, entonces él emprendió su viaje
y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Ok, vamos a Romanos 8 y 16. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Ok? Y el eunuco no pudo ir a Jerusalén a adorar, pero porque Yahweh Shai abrió esa puerta, ahora sí pudo. ¿Ok? Por el hecho de fe y creer. Dice, ahora Hechos 28, digo, Hechos 8 y 28. Dice, y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Ok, so estaba leyendo Isaías 53 acerca de Yahweh Shai y la persecución. Ok, 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Ok, para entender las escrituras ocupas que un hombre del Señor te enseñe. Ok, vamos a Romanos 10. 10, 14 y 15 dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? ¿Ok? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que trabajan, que traen buenas noticias. ¿Ok? So vamos de regreso. 8 y 29. 29 dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camino al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. ¿Ok? Y aquí el enoco estaba en el correcto espíritu. Básicamente le dijo, ¿me lo explicas? ¿Ok? Um, you know, eso era todo el punto, que ese eunuco que estaba de Etiopía, básicamente era un israelita, ¿ok? Que estaba básicamente cumpliendo las profecías, ¿ok? Um, Deja ver si tengo otra cosa. ¿Ok? Porque la escritura dijo que vino para adorar, ¿verdad? Um, eso no lo hacía un gentil normal o un gentil natural, ¿ok? Eso lo hacían los israelitas, ¿ok? Porque leímos que Israel, los varones, tenían que subir a Jerusalén en los días festivales, ¿ok? De Deuteronomio 16 y 16, ¿ok? Venía leyendo Isaías, ¿ok? Um, Felipe no lo trató como un gentil, ¿ok? Porque eso no empezó hasta Hechos 10, ¿ok? So, por eso um, Onoco
El eunuco de Etiopía fue un israelita, ¿ok? Viviendo en Etiopía, ¿ok? Es así de fácil, ¿ok? Es simple, ¿ok? No tienes que ir tan hondo, ¿ok? O too deep, ¿ok? Para entender que este eunuco de Etiopía era un israelita que fue de la dispersión, ¿ok? Algo sencillo, you know what I mean? Con eso la voy a terminar. Espero que fueron edificados. Como siempre quiero terminar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.